Vale, nos cerramos y saca larga. Hacia el lado del balón. Vale, Pires. El otro lado, el otro lado. El otro lado. Abrite, Lucas. Abrite. Dale. Ahora acércate a jugar. Ahí te pasó. Bien, ahí, ¿qué busca? ¡Dale, andate! ¡Que llega! ¡Uno! ¡Dale, Bastia! Muy bien, ahí estamos de regreso a categoría de la Liga Jorge Gran Marca. El equipo del 24 de junio. El equipo misionero contra el equipo Guaraní. Para el equipo de Guaraní, para el equipo aborigen, todos juntos. La pelota va a ser de saque manual aquí para el equipo del 24 de junio, que va jugando. Dale, ayudamos. Va jugando la hay mano, dice el árbitro. Creo que fue cerca del área o dentro del área. Va a ser penal, aparentemente aquí. Fue dentro del área, dice el árbitro. Mano en el área del equipo de Guaraní. Va a ser penal. Ahí va el ejecutador Giovanni Jodigol, que va para rematar este servicio a través de los 12 pasos. Se quiere poner en ventaja el equipo del 24 de junio. Va a autorizar el árbitro ante la atenta mirada de Juan Bogado. Jovi versus Bogado. Va Jovi, arrancó, tiró, gol. Gol del 24 de julio, gol de la Academia Tricolor, de la categoría de ejecución. Lo descolocó totalmente al portero Bogado. Yo vi que le descoloca pateando al palo derecho para el primer tanto del equipo. Una ventaja de forma tempranera, prácticamente a los 3 minutos del arranque. 1-0 pasa a ganar el equipo del 24 de junio. Increíble lo que pasó en el área del equipo de Guaraní. La mano conocida, el penal y la posibilidad entonces de yo vi que no decepciona, no defrauda, convierte el tanto para el equipo del 24 de junio, que gana 1-0 este compromiso de la categoría 2014. Va el gol, va Jovi al primer poste, cabezazo defensivo. Vamos a ver si se produce la réplica. Ojo que le mete velocidad, le va a meter mucho.
Dio varios minutos de tiempo. Pase para el 26. Cubre la pelota. La defensa sigue el avance. Quiere empatarlo. Guaraní. Atención, metió el pase. Vale, la defensa. El asistente había puesto muy bien el árbitro. Habrá servicio de córner para el equipo aborigen. Intenso la que estamos viendo en este arranque. Para cumplirlo. Lucas Jara. Ahí va Lucas. Dentro al primer poste. Va al despeje, remata al arco afuera. Ya pegó, no tenía ángulo, estaba incomodado con la defensa. El remate que termina lejos de la portería. En este caso, es Samir Rolón. Rolón que ya va a salir para el 24 de junio. Vamos. Ya se consagró campeón en 2016 y en la 2013. Lo está logrando momentáneamente, vamos a decir, pero con el gol de Jovi para el equipo corner para el equipo de Guaraní. Va Laurinegro, juega Guaraní en ese costado derecho, Benjamín Caballero. Muchas gracias a la gente que está con nosotros. Familia Penayo, apoya a Mil Penayo. Hace calor, el sol está pegando, pero estamos con este gran partido de la 2014 en el mismo. Va a repetir nuevamente el lanzamiento, va a cumplir nuevamente Guaraní con este servicio, buscando la paridad, terminando Galeano. Ahí que lo va a cumplir. Va el centro aéreo, esa pelota va en ataque. Sigue el peligro, el remate de Zurdo, de desvío. Si mirá cómo llega Guaraní con peligro Benjamín. La academia se cierra para el remate de Zurdo. ¡Ah, el arquero! ¡El arquero tiene ventaja! Muchas gracias a la gente que se prende. Página Deporte con Carlos Guaraní. Decimos amenaza a Guaraní o a la academia por Benjamín Caballero. Familia Benjamín Arana apoya a la Academia Tricolor. Familia de Alfredito Mosquera ya apoya a la Academia Tricolor. Familia de Loma Olmedo, gracias a la familia Olmedo, apoya 3 de noviembre, categoría 2015. Son dos categorías, venga la categoría de comisionero a la. Sí, pero este partido está para cualquiera, porque Guaraní llega y el Tricolor puede ir también al avance con peligro, venga. Guaraní sale, Guaraní tiene gente talentosa, otra gente grande que tiene el Tricolor. Mirá cómo va Guaraní acá.
Qué corrida, gran zancada. Es muy rápido el atacante, se va a Guaraní y todavía bien marca el defensor de Camino. Llegó primero a la pelota con los puntos. No obstante, sigue siendo peligro porque va a ser ahora. Muchas gracias a la gente que se suma con nosotros, muchas gracias a la familia de Alfredito Mosquera, familia de Benjamín Arana, una familia final de va al centro, Santa Rosa. Gracias a la familia de Joey Gol, familia González, familia Guaraní, presiona, sí, sale contra golpe ahí peligrosa. ¡Remate el arquero! ¡Qué volado del arquero, la figura en este avance de juego! Va al centro, la pelota pegando por ese se le está cayendo el gol a la unidad. Roca y Pico no quiere que su equipo quiere que mira por arriba, Guaraní de vuelta, centro, la pelota que se va a la corrida, va a jugar, mira el toque aquí, se viene el pico de que venía, bueno, va a ir teniendo. Profunda, no salió la jugada y está ahí primero los arqueros de Guaraní. Muchas gracias a la familia Cabrera, Cañete, apoya a Matías Cabrera, familia ojo, se diga, por lo que se ha hecho ahí, o por el colega, el detalle de que se había abierto un poco fuerte. Vamos a ver, mira, venga la jugada, vaya el dolor, la segunda jugada, sigue teniendo, toca la pelota, el equipo Sanjuanino, va al remate, no va preciso, saca Guaraní. Bueno, después de partido tenemos 3 de noviembre acá, Academia Tricolor de Camino. 3 de noviembre acá, voy a preguntar. Vamos a averiguar de qué parte vamos a ver, porque esto es entre el departamento central y algunos amigos son de Asunción. Vienen a Asunción y otros son de Central. Muchas gracias a la familia de Guayamo Osorio. Familia Osorio apoya a Guayamo Osorio. Gracias a la familia de Olmedo. Familia Olmedo apoya a 3 de noviembre. 2015, venga. ¿Cómo terminó la 2013? Dejen su comentario, dejen sus saludos, si apoyas a la Academia de Tricolor o al equipo de Guaraní. Muchas gracias a la tienda de los muchas gracias a la familia Ryan Carroso, apoya la Academia de Tricolor, familia de Joey Gol. Seguimos, ven atentamente la jugada, ojo con el detalle de la jugada, son rápidas. Familia de Joey Gol, muchas gracias a la Odonto Latina por tenernos con nosotros. Familia de la Mina Guava, gracias a la familia Guava. ¿Qué familia juego, Granda? Muchas ocasiones de gol. Después de este partido tenemos Academia Tricolor versus 3 de noviembre. Para la base está. Milagros en Cerro Blanco, San Juanino. Mata cruzado, parecía que se metía y quedó rozando el poste derecho por abajo tras la salida desesperada del portero. Cuando parecía que la pelota entraba, ¿verdad? Parecía el empate ya de Guaraní, pero no se pasó. Mira cómo va el Tricolor, si mete centro y peligrosa. Va el equipo San Juanino, mete el centro cerrado.
solo, el solo, la pelota se le escapa y la árbitra la asiste y dice que hay córner. Es impresionante el calor que está haciendo, Beca. Imagínate lo que va a hacer en primavera, verano, nomás si en este invierno hace calor así, Beca. Estamos llegando a 9:40 de la mañana y la temperatura está subiendo porque es un calor húmedo. Deporte con Carlos Guareiro por estar televisando esto. El equipo sanjuanino, el equipo misionero contra Guaraní, centro, por arriba, al centro aquí se va el tricolor, va el equipo sanjuanino, se defiende Guaraní. Qué partidazo de todo el lado 2014, ¿verdad? Guaraní tiene que ser rápida, va a la marca del equipo sanjuanino, el equipo misionero, el equipo tenemos detalles para todo el capitán, todos los detalles. Sí, la ilustración está bien. Sí, lo que yo quería ver es el partido de noviembre con Academia Tricolor. Y después hay un partido más en esta cancha. Sí, ahí le estamos viendo al colega de la Nación Digital que está transmitiendo de la otra cancha. Creo que según dijo el colega va a quedarse para los partidos de Real Elite. Algo de Luque, algo de Luque era, sí. Así es, otra cancha. Nosotros nos quedamos para los partidos, o sea, hasta la vuelta de la Me están preguntando los amigos qué hora juega Argentina. Argentina juega a las 10 de la noche por Suiza. Primero a las 6 de la tarde. Noruega, Inglaterra. Haaland versus Harry Kane. Aumero se quedó con la primera segunda. Le va a pegar Guaraní, es Aunegro capitalino, va al centro, saca de cabeza, el tricolor se va a perder. Izquierda Guaraní, centro, Alberto saca de San Juan. Este camino de la cabaña para guardar el juego. Este campeonato Copa Oro, campeonato de la Academia Paraguaya para la Fútbol Cancha número 3 en la ciudad de Villeta, departamento central, Guaraní, el equipo de Guaraní de la Unión contra 24 de San Juan de Solís por la 2014. Estamos con el 2014, luego juega 3 de noviembre Academia Tricolor 2015. Al avance pico fuerte, no soltó la pelota y va a ganar avanza Guaraní, Benjamín Caballero con 2 defensas.
el árbitro tiene Pelayo Jara apoya a mi Pelayo, familia de Javier Aragón, apoya a la academia Tricolor, familia de Alfonso Mosquera, apoya a la academia. Afuera Guaraní, toca Bayoy, Jovi Gol en esa zona, quiere jugar el Tricolor de San Juan y zona venga. Pueden decirme a dónde están viendo, más que un jugador más que sigue el peligro. Vamos ya ir diciendo a la familia Ezequiel de familia Osorio, arquero de Guaraní, familia de Olmedo, familia Olmedo apoya 3 de noviembre, categoría 2015. Muchas gracias a la familia de a todas las PAs por la mejor indumentaria deportiva del departamento de Misiones. Gracias al señor, a la familia perfecta. Gracias al padre de Gianluca. Padre Gianluca Carpeta por el número 7 de Guaraní. 2014, ahí está el número 7. Julio Carpeta. Ahora va a entrar porque me percaté que estaba en la banca. Sí. Pero en el juego también tiene jugadores interesantes. Entonces, se conectan los jugadores. Ya ganó en la 2013-2016 la Academia Tricolor. Coronó también campeón. Va a ser pelota nuevamente para el equipo aborigen. Vamos a ver la presa. Ayer tuvimos
Muchas gracias a la gente que se suma con nosotros. Después de este partido tenemos 3 de noviembre Academia Tricolor, ¿verdad? 2015 de lo que juega con el campo del colega Noveloso Digital, que está en la cancha 3. Después pasa a la cancha número 4 del camino. Sí, la señal, estamos ahí en nuestra transmisión. Ahora, por un momento no me viene. Desde que vino, empezó ahí a caer de las gotas porque la señal salió impecable, nunca cayó señal. Cayó señales, no es otra cosa, solamente la señal parece ser interferido. Familia Penal de Jara, apoyar el familia Gómez apoya a Lautaro Gómez de Camino Caballero. Pero a mí me parece más rápido igual Oliver. Te digo que siempre parece mucho más rápido la final. ¿Quién tiene más rápido? Imagínate que acabamos de ver una mañana. Y el chico tampoco jugando en el último partido. Le equipo misionero. Sí. Yo creo que se va a dar una proyección rápida y luego ya sí, eso. Cambiamos de cancha con el colega. Sí. Dice, va a tomar el arco, se desvía, Guadalupe se defiende bien también acá. Quiere meterse carpeta.
Ahora estamos en contra de ese centro, no se quiere hacer la se quiere trabajar. Va al avance, la pelota le queda al portero Oveja. Creo que ingresa. Aguanta Luca. Carpeta. Muchas gracias a todos por mencionar a esta saludos documentarios aquí si apoyas a Guaraní, a la Academia Tricolor. Afuera el equipo de Guaraní que busca matar todo para empatarlo. Avisame cualquier rodada, Guaraní llega, gran jugada. Va Laurinegro, ojo, si le pegan al peligro. Juega Guaraní, remate, desvío, saque, defensa. Entonces encamina penal, no sé qué digo. ¡Al remate! Gianluca la peloteta con la figura del arquero, se hace figura de arquero. Gol cantado en el medio de ese remate. Pero qué tapadón, que hay que en el medio del arquero también. Era el gol de Gianluca, pero le tapó el arquero a los lunes. El gol venga de decimos la gente, el gol de Giovanni. Gol 9 no sé. Voy a esperar, pero justamente como que estaba hablando, se va, Gianluca va, carpeta. Otra vez la echó por mí, la figura del arco. Muchas gracias a la familia de Samira Alejandro. Gracias a la familia de Samira Alejandro. Al portero. Familia. Muchas gracias a la familia de Nova Cornero, apoyo 3 de noviembre. Familia Osorio, apoyo a Osorio. Tengo Guaraní, va a decir la tienda de la Azteca, muchas Benítez. Muchas gracias a la familia de Borja Mosier. Quiere aguantar, se va, se cierra bien. Va Guaraní, centro cerrado, arquero, rebote. Otra vez el arquero Oveja. Y el arquero de la figura, Oveja. Pero se le escapa y le escapa el balón acá. Estamos por la página de Deporte por prendete, dale me gusta a la página, compartir el equipo sanjuanino lo vale, no se a jugar, hay una plancha por ahí, sigue la jugada. Dale, que se daba al Guaraní. Con mucho Cabrera, gracias a la familia va al centro cerrado, se va y pifiado el remate, arquero. Tremendo el arquero de ahí.
Va carpeta. Está buscando por todos medios. El arquero de aquí, medio equipo, un buen arquero. Sí, no, por abajo por arriba. Guaraní está cayendo, no quiere matar. 100 minutos de cambio, dice el minuto de necesidad. Porque los minutos están pasando, Guaraní. Va la Uninegro, va al centro. Tiene gente grande, 24 en defensa, sacando todo, venga. 18 horas, 6 de la tarde. Va largo. Inglaterra. Va carpeta. Centro, rebote. ¡Mano! A Guaraní. Mete el centro. Saca de Giovanni, saca todo, venga. 6 de la tarde, 18 horas. Dale. Su jala. Hoy. A las 10 de la noche, 1 hora. Argentina, Suiza. El ganador de Noruega e Inglaterra va a ser rival del ganador Argentina-Suiza. Imagínate lo que puede ser clásico de la Malvina con una Argentina y Noruega. Y hay que verlo a Suiza. Hoy que tal se plantea contra Argentina. Va para mí. Va la Uninegro, centro aéreo. Hoy sacando Seba y Bobby saca el control. Son jugadores de una vez de se le cayó un minuto de la liga de un reclamo del equipo Uninegro. Bueno, después de partido tenemos, venga, 3 de noviembre, Academia Tricolor. 2015 tenemos el partido. Bueno, ya tenemos la primera semifinal, España-Francia, el martes. El tricolor va a picar, se mete el tricolor, escapó, se mete, hay marca por ahí. Guaraní sale la marca. Vamos a ver un papel así de la punta, va a ser. Nada hacia el área. Va Guaraní, pase tranquilo, a ver, está ahí. La árbitra dice que no vale la pena. Chicos, tengo pegado, no importa. ¿A qué minuto llegamos de capital? Llegando a tiempo cumplido, se está jugando el partido. El equipo misionero, el equipo San Juan. Y a punto va a venir a jugar. El equipo en su momento fue técnica de Dios, y más tiempo de camino. Por cierto, vamos a ver, me estaba diciendo el amigo Gómez, padre del Audi, que va a estar viendo Gustavo Gómez la tradición acá. El partido de su sobrino, que va a jugar después del partido de los 2015. Bueno, hoy es un partido de Francia, pero hoy gana va a carpeta, vaya Luca, hay que saber que cuando quiere reventar la pelota. El amigo de cuenta saca como capitán para salir. Al de borde. Va cayendo, vale. Venga, me decía, última parte del partido, no se venga. Se está yendo el partido, último tramo de juego. Bueno, ni lo quieren matar para que el partido no se vaya todavía, venga.
dale. Largo por arriba. Bien alto. Ahora no por abajo. No salió bien el tiro libre. Franco no alcanza el palo, el arquero está por arriba. Familia Serviena apoyó por ahí. Va el avance arquero. Otra vez el arquero que está ganando el equipo sanjuanino. El equipo misionero está ganando. No quiere salir campeón por tercera vez. ¿Cómo va? Una caballada por derecha. Pero tiene gente grande en defensa. Muchas gracias a la familia de Fabio Torales, apoyó la academia de color, familia de Matías Amarita, apoyó la academia de color, familia Vera, apoyó la cuestión Paquetá, familia Elvin Cadena, apoyó a Guaraní, familia Barreto, apoyó a Guaraní, muchas gracias a la familia Caballero para apoyar a Paquetá al centro, por arriba se salta, se lucha todo, ¿verdad? Viene el centro Guaraní, hay un desvío por ahí. ¡La pelota! La asistente dice por la Al segundo, Tiago, al segundo. Familia Caballero para apoyar a Paquetá. Familia Lunes apoyó a Guaraní. Familia Riquelme el día de hoy apoyó a Guaraní. Familia Lunes apoyó a Guaraní. El otro Guaraní va al centro. La carpeta al arquero. Otra vez el arquero va a cerca del final del partido. Último tramo del juego. La familia familia González, estamos ahí sobre Estamos más, estamos más. Para cerrarse el remate. Va el avance. Sigue Carlos. Osorio apoya Villa Osorio de Guaraní. Familia de Nova Olmedo apoya 3 de noviembre. Familia Penayojara apoya la Academia de Color. Familia de Caminera apoya la Academia de Color. Familia de Fredo Mosquera apoya la Academia de Color. Familia Gómez, familia Lauco Gómez. Academia de Color. Familia Samuel Alejandro apoya el portero de la Academia de Color. El rebote no mate la nuca, el rebote no mate la nuca. Y este remate es peligroso acá por la estatura del portero. Por más que está haciendo figura el arquero, ¿verdad? Montenegro le pega de derecha, hay que ver cómo se va el remate, si tiene una buena dirección. ¡Remate! No empata la unidad con el camino. ¡Qué golazo! Dale, Guaraní, vamos a meter uno más. Apretamos, Guaraní, vamos a meter uno más.
1-1 deja. Y va Tommy de lejos, quiere decir que el gol, la pelota se va afuera. Estamos cerca de los penales, ¿cuánto ganaban? Esto va a la famosa tanda de penales. Ahora se va a medir el gol que mantiene con vida todavía. Va a tratar de ganar el penal. El juego la son de Montenegro, deja la forma que se le dio la pelota porque era por arriba. Venga, digo, era por arriba. Vamos a ver si este no se pega un poco la de la mujer, si por ahí es mucho para que Tuya, Arterito. ¡Dale, Samir! ¡Dale, Samir! ¡Esta es tuya, Samir! ¡Suéltalo! ¿Qué hay, compañero? ¡Quiero! ¡Bien, Samir! ¡Bien, Samir! ¡Bien! En el medio. Dale, pase. Bien, Andy. Bien, bien.
Samir. Dale, vamos, Pico, dale, dale. Dale, oso este. Vamos. Vamos, cuida. Vale. Cuida. Dale, oso.